¿no? En cualquiera de los siguientes contextos, ¿no? Veamos rápidamente, ¿no? El primer margen de la pena, es decir, la pena va a ser no menor de 20 años. Estamos ante un delito grave, evidentemente, ¿no? Usualmente la doctrina son denominados delitos graves aquellos que superan los 15 años hacia adelante, ¿no? Aquí el legislador le introduce un rango penológico no menor de 20 años, pero no establece un máximo de la pena, ¿no es cierto? No establece cuánto podría ser el máximo que se le puede condenar a una persona que comete el feminicidio. Sin embargo, recurriendo a la parte general del derecho penal, tenemos que confirmar que si el legislador establece como mínimo no menor de 20 años, tendríamos que también señalar que el máximo no podría ser superior a los 35 años, ¿cierto? Según nuestro reglamento jurídico, las penas no pueden ser superiores a 35 años, así sean de manera independiente o sea por concurso, ¿no? Salvo que esté tipificado de manera taxativa un supuesto de cadena perpetua. Dicho ello, ¿no? Habiendo ya esclarecido el tema de la pena, veamos la configuración típica del tipo penal de feminicidio específicamente, ¿no? El que mata a una mujer por su condición de tal. El que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Muchas veces se suele confundir o se suele decir y se piensa que eh, porque se tiene un resultado objetivo o un resultado material o un resultado final donde la víctima es una mujer, automáticamente salen a la palestra los noticieros, este, los comentarios, ¿no? Salen de repente las carátulas diciendo de que estamos frente a un feminicidio, ¿no? Eh, se piensa aún que la muerte de una mujer, ¿no? Habiendo ya automáticamente debe configurar un feminicidio, ¿no? Sin embargo, esa no es la intención del legislador, ¿no? No es esa el propósito por el cual se ha regulado un tipo penal de manera independiente o de manera autónoma, porque si ello fuera así, tendrían razón en todo caso cierto sector de la doctrina al decir que este tipo penal, ¿no? Contravendría un principio de igualdad entre los sujetos de protección, tanto los varones como las mujeres, ¿no? Pero ello no es así, ello no es así. No cualquier fallecimiento de una mujer automáticamente me tiene que llevar a arribar una conclusión de que estamos frente a un feminicidio. Eso no puede ser así. De modo alguno, este, tenemos que llegar a esas conclusiones. Pero y entonces, ¿cuándo estamos frente a un feminicidio? Cuando el legislador establece el que mata a una mujer por su condición de tal, este último contexto, que es lo último, por su condición de tal, implican dos cosas. Implica en el plano objetivo establecer cuáles son los contextos donde la mujer no solamente es matada, no solamente es asesinada por el hecho de ser mujer, sino es que lo hacen justamente en atención a una suerte o un ánimo de odio por ese género de ser mujer. Y luego, en el plano subjetivo, de manera correlacional, tendríamos que entender que el autor no solamente tiene el ánimo de acabar con la vida humana de una mujer, sino es que también lo hace por un móvil interno trascendente, ¿no? Hay una conducta intensificada ahí de manera subjetiva por parte del autor. Entonces, empezamos con el plano objetivo, ¿no? El acuerdo plenario 1-2016, que ha emitido la Corte Suprema, también ha analizado este tipo penal del feminicidio y señala que cuando el legislador establece el que mata a una mujer, veamos, el que mata. Entonces, el sujeto activo, el sujeto que va a realizar el comportamiento típico, podría entenderse, a partir de los pronombres que están ahí, el que, como necesariamente tiene que ser un varón. Sin embargo, sabemos nosotros que en el campo del derecho penal, los tipos penales pueden ser clasificados también como delitos comunes o delitos especiales. Es decir, el robo no está dirigido únicamente a un varón o una mujer, ¿no? El secuestro no está dirigido a un varón o una mujer, ¿no? La violación sexual tampoco está dirigido a un varón o una mujer, al igual que el homicidio y al igual que muchos tipos penales más, no están dirigidos específicamente hacia un tipo de autor, sino es que el sujeto que puede cometer el tipo penal puede ser cualquiera. De manera que entramos a tallar ahí ante tipos penales comunes. Y la fórmula legislativa, para entender que es un tipo penal común, es que siempre empiecen con el término el que se apodera, el que mata, el que accede, ¿no? El que se apropia, ¿no? Siempre empiezan con la nomenclatura el que, y es el que abarca a que cualquier persona lo puede cometer. Sin embargo,
por más que se hubiese regulado de esa manera en este tipo penal de feminicidio, el que mata a una mujer, en la Corte Suprema se ha establecido que el sujeto activo solamente puede ser un varón en términos biológicos, ¿no? Una postura que ha llamado evidentemente la atención a muchos, a un sector de la doctrina a decir que esto no puede ser posible en la medida de que no se pueden confundir concepciones de sexo y de género, ¿no? Entonces, si tomamos como válidas las premisas que se han desarrollado en el Acuerdo Plenario 1-2016, tendríamos que decir que solamente puede cometer feminicidio aquella persona que ha nacido siendo varón, ¿no? Porque estamos hablando desde términos biológicos, ¿no? Así es de manera taxativa el acuerdo plenario cuando desarrolla quién puede cometer el tipo penal. Y en el mismo sentido lo hace para el sujeto pasivo, es decir, que también la víctima tiene que ser una mujer como tal. Si entendemos eso así, como lo ha interpretado la Corte Suprema, tendríamos que descartar que una mujer no puede cometer feminicidio. Es decir, que una mujer no puede matar a otra mujer por su condición de tal. Desde mi punto de vista, eso tiene que ser criticado y rechazado, ¿no? Puesto que se están confundiendo más bien concepciones de sexo y de género. Por más que la Corte Suprema haya establecido en un inicio una diferenciación, parece que al momento de querer interpretar quiénes pueden cometer el tipo penal, finalmente lleva una confusión, ¿no? Al menos, desde mi punto de vista, como les menciono, puede ser sujeto activo tanto un varón como una mujer, indistintamente del sexo que tengan, ¿no? Indistintamente de ello, ¿no? Lo que se busca es que el autor finalmente dé muerte a una mujer por su condición de tal, ¿no? Indistintamente de que el autor sea varón o sea mujer. Más bien, haciendo eso, sí estamos haciendo una suerte de discriminación, ¿no? Y excluyendo y solamente sosteniendo, ¿no? Que las relaciones podrían ser únicamente heterosexuales, ¿no? Donde de repente en relaciones homosexuales no podrían haber feminicidios y yo considero que sí puede haber, ¿no? Que sí podría haber perfectamente, ¿no? Supuestos de feminicidio. Entonces, partiendo de esa idea, ¿no? Tenemos que concluir que de manera jurisprudencial la Corte Suprema ha establecido que el autor solamente puede ser un varón biológicamente hablando, ¿no? Y en el mismo sentido con la mujer como sujeto pasivo. Ahora, el término matar, ¿qué implica matar a una mujer? Matar automáticamente uno podría pensarse siempre que tiene que hacer a través de una acción, ¿no? Y la acción entendido en términos naturalísticos, en términos causales, ¿no? Desplegar un comportamiento humano, desplegar una conducta, ¿no? Esta concepción clásica, antigua, que se tiene del concepto de acción, ¿no? Que requiere que necesariamente el autor realice algún tipo de desprendimiento, movimiento corporal, ¿no? Que configure el tipo penal que está estipulando, en este caso el legislador, ¿no? Sin embargo, también se puede matar a una mujer por su condición de tal en los supuestos de omisión, ¿no? Matar puede ser tanto por acción como también puede ser por omisión. Por acción, creo que no hay ningún problema, ¿cierto? Creo que no reviste de mucha complejidad entender que se puede matar a una mujer por su condición de tal, ¿no? Empleando de repente un arma de fuego, empleando de repente un cuchillo, empleando de repente un palo, empleando de repente incluso el mismo cuerpo del agresor, ¿no? Las manos, la cabeza, las piernas, ¿no? En cambio, por omisión, para poder afirmar que estamos ante un delito de feminicidio, por omisión, tendríamos que únicamente restringir aquellos supuestos donde estamos ante deberes de garantes, ¿no? Es decir, ante esos supuestos donde el autor, ¿no? Tiene un deber jurídico de evitar ese resultado o de evitar la creación de un riesgo no permitido, ¿no? Y estando en la posibilidad de poder acudir o salvaguardar el bien jurídico que está en riesgo y no lo hace de manera intencionada, ¿no? Es decir, el esposo, por ejemplo, ¿no? Que sabe que su esposa está sufriendo y necesita sus medicinas, ¿no? Y el motivo por el cual no le queda sus medicinas es porque ya está cansada de que ella, por ejemplo, realice inadecuadamente sus funciones como mujer dentro del hogar. Esto evidentemente es un móvil discriminatorio, es un móvil relacionado al poder de los hombres sobre las mujeres, a estos estereotipos que siempre se le han reprochado a las mujeres,
¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí podría calzar y sí calzaría, ¿no? Como un feminicidio, ¿no? Por omisión impropia, como le suelen decir, o por omisión, ¿no? Entonces, matar no solamente es emplear o ejercer algún tipo de acto directo o acto material, sino es que también no hacer algo, como se entiende naturalísticamente, a la omisión, también puede configurar un feminicidio, ¿no? También puede configurar un feminicidio. Ahora, ¿en qué contextos entonces estamos frente a un feminicidio? Primero, el legislador te establece de repente el contexto más importante, que es la violencia familiar, ¿no? Y la violencia familiar, tendremos que recurrir también a esta ley que ya hemos mencionado de los sujetos de protección. Y la violencia familiar tiene que ser entendida en un sentido muy amplio del término, ¿no? Violencia familiar podría dar a interpretar que solamente hay violencia dentro de la familia y dentro del hogar, ¿no? Podría pensarse de repente que la violencia familiar tiene que estar supeditada únicamente a la casa. Sin embargo, ello de ninguna manera puede ser de recibo, toda vez que no importa o no debería interesar finalmente cuál es ese contexto, cuál es ese contexto en el cual necesariamente se está cometiendo el delito, sino es que cuál es la vinculación que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Es decir, puede haber violencia familiar, por ejemplo, en el trabajo, puede haber violencia familiar, por ejemplo, en la calle, en un centro comercial, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? No debería interesar finalmente si es que estamos en el hogar o no estamos en el hogar. Lo que debería interesar es que exista esa vinculación entre el autor y la víctima, ¿no? Eso es lo relevante o eso es lo importante aquí para poder entender cuándo es un contexto de violencia familiar, ¿no? Y justamente los contextos de feminicidio son más recurrentes en los supuestos de violencia familiar, ¿no? Eh, pero no es una violencia dirigida únicamente contra la mujer. Hay dos tipos de violencia familiar que podemos establecer acá. Una directamente cometida contra la mujer, en términos La primarios, única salvo la y etapa una de la violencia concepción. dirigida contra los demás integrantes del grupo familiar como una violencia secundaria, ¿no? Entonces, y este delito de feminicidio se puede cometer tanto cuando la violencia se encuentre dirigida a la mujer de manera directa, o también cuando el autor quiere violentar a la mujer de manera indirecta, es decir, a través de lesionar a otros integrantes del grupo familiar. Entonces, eh, la motivación de esta conducta usualmente se da a partir de actitudes de desprecio, de subestimación, de supuesta legitimidad de poder sancionar por parte del varón hacia la mujer, ¿no? Por no haber cumplido roles estereotipados, ¿no? O de repente de celotipia, ¿no? Aquellos varones que creen que tienen ese poder de disposición sobre la mujer, ¿no? Y justamente esos incumplimientos de esos deberes que ha cometido la mujer, el autor se cree en la capacidad de poder violentar a la mujer y como consecuencia ello también se podría generar un feminicidio. Entonces, eso es lo que tienen que entenderse en parte estos contextos de violencia familiar, porque son muy amplios estos contextos, son muy amplios, ¿no? Son muy amplios. Ahora, tenemos también, tenemos también como un segundo contexto o un segundo supuesto, ¿no? Los casos de coacción, hostigamiento o acoso sexual, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a un contexto de coacción? ¿Cuándo estamos frente a un contexto de hostigamiento? Un contexto de acoso sexual, ¿no? Eh, para la coacción podríamos entenderlo, en principio recurriendo al artículo 151 del Código Penal, ¿no? Que tipifica la coacción como este ejercicio de la violencia o de la amenaza para obligar a otro, ¿no?
Disculpe un momento, por favor, me disculpa un momento urgente, urgente, rapidísimo. Disculpen, eh, de la víctima mujer, ¿no? Eso es lo que tiene que ser entendida como el hostigamiento. De manera que acá se establece también una afectación colindante con la estabilidad psicológica o una afectación psicológica hacia la víctima, ¿no? Eh, Luego tenemos también el contexto de el acoso sexual. El acoso sexual, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Tiene una regulación específica en el código, que en pocas palabras es el autor varón, en estos casos de feminicidio, para que se den, el autor varón tiene que buscar esa cercanía, tiene que buscar ese acercamiento en contra de la mujer, pero siempre con una finalidad, ¿no? De realizar actos con contenido sexual. De ahí que el término también sea acoso sexual. Evidentemente, para que se configure este supuesto, no tiene que haber consentimiento por parte de la víctima mujer, ¿no? No tiene que haber consentimiento de ninguna manera. Luego, en el tercer párrafo, el legislador establece como otro contexto de feminicidio, ¿no? Los supuestos de abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, ¿no? Aquello que en términos jurisprudenciales se le ha entendido como el prevalimiento, ¿no? Pero ¿qué se entiende como el abuso de poder, confianza de cualquier otra posición o relación? Eso está dirigido, ¿no? A aquellos casos donde el autor se aprovecha o se vale de esa posición que tiene por encima, ¿no? Porque media poder, porque media confianza, porque hay legitimación de repente para eso sobre la mujer, y abusando de eso, ¿no? Somete a la víctima mujer. Aquí podemos entender perfectamente aquellos casos donde eh, existe discriminación en atención, por ejemplo, de solicitudes, ¿no? De manera genérica, ¿no? Entre agentes policiales, por ejemplo, contra las mujeres, ¿no? O de repente aquellas personas que por tener un rango de ser jefes o de ser gerentes o representantes de una entidad y la mujer se encuentra subordinada a él aprovecha ese cargo, se vale ese cargo para finalmente pedirle favores o pedirle provechos indebidos hacia la víctima mujer, ¿no? Entonces, imaginemos que ante la negativa de esa solicitud, el autor varón le da muerte a ella. Estamos en un caso de feminicidio porque ha abusado previamente el poder o cualquier otra posición que le ha conferido poder o autoridad sobre la víctima mujer, ¿no? Eh, finalmente, finalmente, en esos contextos genéricos que tenemos del feminicidio, ¿no? También el legislador ha entendido como un supuesto de poder llenar aquellos vacíos que de repente se pueden presentar de haber legislado de manera taxativa el uno, el 2 y el 3, agrega uno cuarto que se llama cualquier forma de discriminación, ¿no? Es decir, también hay que entender de manera amplia aquellos supuestos que se pueden escapar del legislador, ¿no? Y esto es evidente, y esto tiene que ser así, y esto es positivo, esto se resalta de manera positiva por parte de la legislación, porque entendemos que el feminicidio parte, en todos los supuestos, como quiera que se dé el feminicidio, tiene que partir como un supuesto de discriminación. Matar a una mujer por el hecho de, sabiendo que es mujer y por el hecho de que es mujer, evidentemente es un móvil discriminatorio. Que su fundamento sea un paso de desigualdad, que su fundamento sea una degradación o una obligación de estereotipos en contra de la mujer, todo ello decae finalmente o se decanta en móviles discriminatorios. Entonces, lo que hace este cuarto párrafo, este cuarto inciso, perdón,
es justamente tapar aquellos vacíos que se le pudo haber escapado al legislador al momento de contemplar los contextos de feminicidio, ¿no? Eso es lo que quiere hacer finalmente el legislador en este cuarto supuesto, ¿no? Veamos. Les había comentado que el tipo penal de feminicidio como tal, ahora vamos a ver algunos casos prácticos que al menos acá en Perú hemos podido visualizar. Veamos, por ejemplo, el caso de Ivy Ágreda y otros supuestos más que se han dado recientemente, ¿no? Pero únicamente para efectos explicativos, no analizar de fondo estos casos, porque si fuera ello así, ¿no? La verdad es que la ponencia se extendería hasta las 10 u 11 de la noche y ese no es el propósito del día de hoy. Entonces, eh, si hemos entendido que el feminicidio tiene como una pena mínima a los 20 años, 20 años como mínimo, en su modalidad básica, es decir, cuando se den uno de estos contextos como modalidad básica, también la pena puede incrementarse en aquellos contextos que son individuales o específicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos contextos individuales o específicos? Aquí veamos, feminicidio agravado. El legislador le agrega 10 años más, 10 años más, ¿no? Y ahora la pena te dice va a ser no menor de 30 años. Y ya les había comentado que si solamente te establece el mínimo de la pena y no te establece el máximo de la pena, tú tendrías que concluir que el máximo podría ser siempre hasta 35 años, ¿no? De manera que el feminicidio agravado va desde los 30 hasta los 35 años, una pena sumamente grave, ¿no? ¿En qué contextos? A ver, veamos. Primero, si la víctima era menor de edad o adulta mayor, ¿no? El hecho de que la víctima sea menor de edad, ¿no? O el hecho de que la víctima sea adulta mayor, ¿no? Importa o interesa, ¿no? En reconocer esa condición de vulnerabilidad que tiene la víctima sobre el autor. Es evidente, es evidente que una persona que es menor de edad se encuentra en un estado más vulnerable de un autor que es superior en la condición etaria, ¿cierto? Entonces, justamente el fundamento de política criminal es entender eso. Pero para que ello fuera así, para que ello fuera así, para que se pueda configurar el agravante, eh, es exigible que el autor conozca sobremanera esta condición de vulnerabilidad de la víctima. El autor tiene que conocer previamente esta condición de vulnerabilidad, de modo que, si pasa el siguiente ejemplo, imaginemos que Juan, 25 años, da muerte a María, ¿no? Quien ha conocido en una reunión, en una fiesta, en un departamento, ¿no? Y ante la negativa insistente por parte de ella hacia Juan, él, en el pensamiento de que nadie puede rechazarlo a él, de que ellas tienen que estar subordinadas a él, a sus peticiones y a sus pedidos, es que él decide acabar con la vida de María, ¿no? Cabe acotar que en esa reunión, cabe acotar que en esa reunión solamente estaba permisible la entrada de personas que sean de 18 a más años. Sin embargo, cuando Juan acaba con la vida de María y le hacen las pericias correspondientes y se determina la edad de María, se descubre que María tenía 17 años. Sin embargo, María, físicamente se veía como una mujer o como una persona de 25 a más edad, que son casos, que son supuestos que aparecen de manera cotidiana, que suceden, ¿no? De personas que de repente pueden parecer de 20 años, pero en verdad tienen 30 años, ¿no? O al revés también. Entonces, para que se pueda configurar la agravante y para poder incrementarle la pena hasta en 10 años más al autor, al menos como rango, como un rango abstracto para determinar la pena, es obligatorio, es exigible, es necesario que el autor conozca a sobremanera esta condición de vulnerabilidad de la víctima. Si el autor no sabía, no tenía la certeza de que la mujer era menor de edad, no se le puede imputar la agravante, pese a que, en efecto, la menor así sea, ¿no? Y es que, claro, no estamos ante una suerte de responsabilidad objetiva. Acá no estamos imputando en el derecho penal de ninguna manera responsabilidades meramente
a partir de los resultados, sino es que tenemos que corroborar necesariamente ese aspecto subjetivo tan propio del derecho penal y que ahora también se está expandiendo a otros espacios del derecho, ¿no? Entonces, para que sea concebible como un agravante, esta condición de minoría de edad o de adulta mayor tiene que ser conocible previamente por el autor, ¿no? No puede ser un factor sorpresa después de la muerte, porque eso no podría fundamentar de ninguna manera el agravante en estos supuestos, ¿no? Igual sucede en el segundo inciso cuando te menciona que la víctima se encontraba en estado de gestación. Y eso también es problemático, porque el estado de gestación, por ser un periodo progresivo, ¿no? Las modificaciones o las variaciones físicas que se puedan dar y psicológicas que se pueden dar a la mujer son variables, ¿no? No me van a dejar mentir que una mujer que está embarazada un mes, 2 meses, 3 meses, incluso algunas 4 meses, eh, no se nota físicamente que están embarazadas. Es más, la mujer a veces desconoce que está embarazada estando en los 2 meses, que es lo más usual, ¿no? Que se enteren cuando están a punto de llegar a los 2 meses, ¿no? Pero imaginemos, imaginemos que ahora Juan le da muerte a María, ¿no? Y María, una vez que le hacen los exámenes de necropsia y demás, se determina que María está embarazada y tenía 2 meses de embarazo. Pero esa era una situación ajena al conocimiento del autor. Entonces, de igual manera, tampoco se le podría imputar la agravante del estado de gestación porque el autor no conocía del estado de gestación de manera previa a cometer su acto delictivo. El autor, aparte de conocer de ese estado de gestación, tiene que aprovecharse de ese estado de vulnerabilidad, porque una mujer en estado de gestación también se convierte en una persona en estado de vulnerabilidad. Entonces, para que se configure el agravante, insisto, tiene que conocerse previamente por parte del autor este estado de gestación que tiene que tener la mujer y la víctima, ¿no? Luego tenemos como tercero, si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, ¿no? Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, ¿no? Acá estamos evidentemente ante contextos de subordinación, ¿no? Acá la conducta se va a agravar, ¿no? Si es que la mujer se encontraba bajo cuidado o responsabilidad. Es decir, acá se justifica esta agravante a partir de que hay un abuso, hay una explotación por parte de la actitud o de la posición de confianza que tiene el autor, ¿no? Y que ha sido conferida por la víctima. Entonces, estos supuestos son clásicos, evidentemente, en las relaciones familiares, ¿no? En aquellas personas que media entre autor y víctima, patria potestad, tutela, curatela, ¿no? O también en aquellas relaciones, por ejemplo, de vigilancia, ¿no? En las cárceles también. Entonces, a eso se refiere con esta agravante cuando la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, ¿no? También tenemos si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, ¿no? Acá encontramos evidentemente, porque de manera taxativa te dice el tipo penal así, ante un concurso de delitos, ¿no? Ante un concurso de delitos. Porque la víctima tuvo que haber sido sometida previamente a, ¿no? Eso, evidentemente, no, no va a permitir, pues, que haya una doble tipificación de feminicidio y violación sexual, sino es que el tipo penal independiente de violación sexual que está en el 170 ya se va a subsumir de manera especial aquí en esta agravante. La sanción no podría ser por feminicidio y violación sexual. La sanción tendría que ser únicamente por el delito de feminicidio agravado, ¿no? Por el delito de feminicidio agravado. Eh, También tenemos, si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, ¿no? De igual manera, aquí estamos ante personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad especial, importante, ¿no? Donde
el feminicida, el autor, el homicida especial, se aprovecha este estado de vulnerabilidad por parte de la mujer discapacitada, ¿no? Acá no se hacen diferenciaciones entre discapacidad física o psicológica, de manera que tenemos que entender a ambas como supuestos de discapacidad, ¿no? Y evidentemente el autor tiene que conocer de este estado de discapacidad, de esta discapacidad que padece la víctima, porque si no lo conociera, si no fuera de su conocimiento, ¿no? O le es ignorable a esta persona, no podría ser imputado esta agravante, ¿ya? Luego te dice 6 si la víctima fue sometida para fines de trata de personas, ¿no? O cualquier tipo de explotación humana. De igual manera, de igual manera, acá estamos ante un supuesto similar de concurso, ¿no? Porque estamos acá regulando el delito de trata de personas, y como entendemos que la trata de personas es un delito que exige a futuro, o que exige, ¿no? Que toda la estructura compleja de actos que se van a realizar para tratar tengan con finalidades la explotación, no se requiere necesariamente demostrar que la persona haya sido explotada. No es que se requiere, por ejemplo, en estos supuestos, que se pueda averiguar al menos que se estaba conduciendo a la víctima a ser tratada. Ejemplo, imaginemos que una mujer es captada de manera engañosa por una empresa que dice que la manda a trabajar a provincia, ¿no? Y las conducen de Lima, por ejemplo, a Madre de Dios. Y en el transcurso, la mujer se da cuenta de que el trabajo que ella había conseguido no era el que ella estaba esperando, o no era el que ella pensaba, sino es que más bien era otro. Y llegado al lugar, por ejemplo, llegado al bar donde supuestamente iba a trabajar, ¿no? Le explican que su función es este, atender a las personas que llegan al bar, y si alguno le pide, por ejemplo, tener relaciones sexuales, que tengan que aceptar la propuesta del cliente, ¿no? Ante ese contexto, la víctima mujer, ¿no? Lo que hace es oponerse a esa trata, a esa explotación que se va a realizar, y producto de ello, por ejemplo, acaban con su vida, le dan muerte, ¿no? Entonces ahí contemplamos un supuesto de feminicidio agravado, porque la víctima ha sido sometida para fines de la trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere esta agravante, ¿no? Cuando lo legislan de tal manera, ¿no? Ahora, otros agravantes, miren. Inciso 7. Cuando hubieran concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes, ¿no? Establecidas en el artículo 108, ¿no? 108. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esta agravante? A ver, ¿a qué se refiere el 108? El 108 está dirigido al artículo del homicidio calificado, también llamado asesinato, ¿no? Y en este tipo penal, de manera taxativa, se establecen algunos supuestos calificados como la ferocidad, como la alevosía, como el lucro, como la codicia, como la gran crueldad, ¿no? Como el uso de fuego, el uso de explosivos, ¿no? El uso de veneno, o para facilitar o ocultar otro delito, ¿no? Estos contextos que están establecidos y regulados en el artículo 108 eh, también pueden concurrir en el feminicidio agravado. Sin embargo, haciendo una interpretación teleológica de lo que se quiere perseguir con esta agravante, tendríamos que excluir algunas de las agravantes del 108 al feminicidio agravado. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando se mata a alguien por un motivo feroz o por ferocidad? Matar a alguien por un motivo feroz es matar a alguien por desprecio de la vida humana, por matar a alguien con un motivo insignificante que es de manera concurrente a una desvaloración del significado vida, ¿no? De ahí que algunos autores mencionen que la ferocidad también puede traducirse como un motivo fútil de matar a alguien. Sin embargo, este motivo fútil lamentablemente se puede malinterpretar como cualquier tipo de
de excusa que no sea meritorio de una muerte, ¿no? Y si ello fuera así, casi todos los homicidios tendrían que ser feroces, pero eso no es el sentido del agravante de ferocidad, sino es que el agravante de ferocidad está dirigido a matar a alguien por un motivo innecesario, injustificado, y de manera concurrente a ese motivo injustificado por desprecio de la vida humana, por una desvalorización de la vida humana. Entonces, entonces, matar a una mujer por su condición de tal, es decir, matar a una mujer porque sabe que es mujer y por el hecho de que es mujer, mediado por razones de discriminación, de desigualdad, de estereotipos, ¿no? Eh, no es matar a alguien por un motivo insignificante, fútil y por desprecio de la vida humana. No se condicen esas dos agravantes. En razón de ello es que muchos autores en la doctrina nacional han mencionado que el feminicidio es un delito de homicidio calificado por ferocidad. Es más, algunos podrían decir, algunos podrían pensar de repente que desde que se regula de manera explícita el delito de feminicidio, recién se protegen a las mujeres que son asesinadas por su condición de tal. Y antes de eso, no había protección. Algunos podrían pensar eso, sin embargo, eso es falso. Eso es totalmente falso. Aquellos supuestos que ahora pueden calzar como feminicidio, antes eran perfectamente subsumibles como homicidios calificados por ferocidad, ¿no? Y así lo demuestra la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, eh, no podrían concurrir todas las agravantes del artículo 108 en el feminicidio agravado. Tendríamos que excluir, por lo tanto, tendríamos que excluir a la ferocidad, tendríamos que excluir a la codicia, tendríamos que excluir al lucro, tendríamos que excluir al placer, ¿no? Tendríamos que excluir algunas circunstancias que no se van a condecir necesariamente con la intencionalidad de querer matar a una mujer por su condición de tal. Si se entiende que el motivo por el cual se está matando a la mujer es por un móvil de violencia dirigida al género y no por causas de lucro, no por causas de codicia, no por causas de placer, no por causas insignificantes, sino justamente ese significado es ese móvil egoísta que tiene el autor sobre la víctima, ¿no? Por esa creencia absurda de que tiene el poder sobre la víctima. Entonces, mucho cuidado con este inciso, porque por más que el legislador te diga, cuando concluyeran cualquiera de las agravantes del 108, eso no está dirigido a todas las agravantes, no está dirigido a todas las agravantes. Tienen que excluirse ahí, por ejemplo, la ferocidad, tendría que excluirse ahí el placer, el lucro, la codicia, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Por lo demás, no habría ningún problema, ¿no? Por lo demás, no habría ningún problema. Ahora, finalmente, no, casi finalmente, cuando se comete a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños o niñas o adolescentes que se encuentren, ¿no? Bajo su cuidado, ¿no? Bajo su cuidado. Entonces, esto lo que hace es proteger otros bienes jurídicos, evidentemente, ¿no? Que es la estabilidad o la salud psicológica, ¿no? De estos menores que se encuentran presentes y evidenciando el feminicidio, ¿no? Eso es lo que se hace al momento de establecer esta agravante, ¿no? Donde se coloca a los hijos, a las hijas, a los niños, a las niñas, adolescentes, ¿no? En presencia del acto feminicida. Pero ojo, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. El término presencia no debe entenderse, al menos desde mi punto de vista, el término presencia no debe entenderse como esa visualización directa de los hijos con el acto feminicida. Sino es que también creo que este agravante está dirigido a aquellos casos donde los niños, por ejemplo, están escuchando desde el cuarto cómo la madre está siendo asesinada de manera brutal en la sala y ella está arrojando gritos de dolor. Y el padre, el feminicida, perdón, a sabiendas de los gritos que emite la esposa, la madre, y que puede ser escuchado por los menores hijos, sigue cometiendo su acto feminicida. Entonces el término presencia
no debería estar vinculado necesariamente a que los hijos, a los niños, a los adolescentes vean el acto feminicida, sino es que lo puedan presenciar o percibir por sus sentidos, ¿no? Entonces, ese debería ser finalmente la esencia o el key de esta agravante, ¿no? La esencia o el key de esta agravante. Ahora, eh, finalmente, como agravante del feminicidio, tenemos este último supuesto, ¿no? Si la gente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.25 gramos por litro o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, ¿no? Entonces, acá pasa algo muy curioso porque siempre nos han explicado, siempre nos han dicho, siempre nos han sostenido que las personas que cometen delitos estando ebrios o estando con un grado de ebriedad o con presencia de alcohol mayor a 0.25, usualmente son atenuantes de responsabilidad, específicamente en el lado de la culpabilidad. Siempre, al menos aquellos que hemos estudiado derecho, nos han enseñado que una persona que comete un tipo penal y tiene la conciencia de la antijuricidad de su comportamiento disminuida, ya sea porque estaba ebrio, ya sea porque tenía droga sobre sí, eso disminuye su grado de responsabilidad, porque no tenía la plena conciencia ni capacidad de comprender el significado delictivo de su comportamiento. Y si es así, ¿por qué el legislador establece acá más bien como un supuesto agravante de la pena? ¿Por qué acá si el autor estaba ebrio, no le van a disminuir la pena, sino más bien le van a agravar? Podría pensarse que puede ser un contrasentido o una contradicción entre los postulados de la parte general, ¿no? Y lo que quiere establecer acá el legislador de manera específica, ¿no? Entonces, pero tendríamos que, en todo caso, esclarecer ese punto, ¿no? Y acá, cuando el legislador establece esta agravante, lo que quiere hacer o lo que quiere dar a entender es que la gente no comete el tipo penal estando ebrio y porque se le haya surgido cometer el tipo penal estando ebrio, sino es que más bien el agente ha buscado el estado de ebriedad y solamente buscando este estado de ebriedad o gracias al estado de ebriedad ha sido permisible o ha sido capaz de poder cometer el acto feminicida. Es decir, tendría que ser aquellos casos donde el autor se coloca a propósito en ese estado de ebriedad, ¿no? Se somete a propósito bajo ese supuesto de fuerza física irresistible o un grado menor al estado de inconsciencia, porque no podría ser un estado de inconsciencia, para cometer el tipo penal, ¿no? Es decir, alguien que tiene las ganas de matar a una mujer, un varón que quiere matar a una mujer por su condición de tal, ¿no? Y para lograr su cometido, se coloca en estado de ebriedad y así puede cometer su acto feminicida, ¿no? Entonces, a eso es lo que debería apuntar la interpretación de esta agravante, ¿no? A eso es lo que debería apuntar. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, acá pueden darse muchos casos de legítima defensa, perfecta, imperfecta, ¿no? Podrían darse acá muchos casos, por ejemplo, también de estado de inconsciencia, ¿no? Tenemos que tener acá mucho cuidado, porque el autor en esta agravante, por ejemplo, no tiene que estar totalmente ebrio, ¿no? No tiene que estar totalmente ebrio, es decir, no tiene que estar en estado de inconsciencia, no puede estar en estado de inconsciencia, porque si se produce el feminicidio y el autor estaba en estado de inconsciencia, simplemente no habría sanción o no habría una pena privativa de la libertad. No se le podría imponer una pena de privación de la libertad, ¿no? Porque en medio de un estado de inconsciencia. Y ustedes sabrán de repente, ¿no? Que los supuestos de ausencia de acción son tres, como clásicamente se le entiende a la dogmática, ¿no?
fuerza física irresistible, estado de inconsciencia y actos reflejos o movimientos reflejos. Entonces, basta que el autor esté en un estado de inconsciencia para poder negar incluso la existencia de una capacidad de acción por parte del autor. Pero eso solamente en los casos donde esté y llega al estado de inconsciencia. Ahora ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo se llega al estado de inconsciencia? Bueno, eso será exigible siempre a través de una pericia, ¿no? Toxicológica, donde se pueda determinar el grado de alcohol específico en ese momento en el cual se cometió el hecho delictivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la víctima mujer, por ejemplo, está siendo violentada de manera constante, ¿no? De manera constante está siendo violentada y de repente se da cuenta de que el esposo está decidido a acabar con la vida de la mujer y ella lo que hace es conseguirse una pistola. Y ella cuando está, por ejemplo, en la cocina, está haciendo sus cosas, ¿no? El autor de manera violenta se acerca por la espalda, ¿no? Y le empieza a apretar del cuello. Ella sospechando de que él en cualquier momento pudo haber acabado con la vida de ella saca un arma y acaba con la vida del agresor. Ahí perfectamente es un caso de legítima defensa, ¿cierto? Es un caso de legítima defensa. Y en los casos de legítima defensa queda claro que no debería haber y no hay responsabilidad penal por parte del sujeto que está aplicando esta defensa legítima. Pero para que se dé la legítima defensa, el Código Penal establece 3 requisitos de manera concurrente y de manera inexorable que tienen que cumplirse a rajatabla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos 3 requisitos? Bueno, el artículo 20 del Código Penal lo establece claramente. Primero, tiene que haber una agresión ilegítima por parte del autor sobre la víctima. Una agresión ilegítima. Segundo, tiene que haber una racionalidad del medio empleado, ¿no? Antes se hablaba de la proporcionalidad, lamentablemente, ¿cierto? Antes se hablaba de la proporcionalidad, que tendrían, y era una proporcionalidad en sentido material, ¿no? En sentido de que si te usan una pistola, tú puedes defenderte máximo con una pistola. Si usan un cuchillo, te puedes defender máximo con un cuchillo, pese a que tuvieras una pistola. Ya, esas cosas, por ejemplo, ya no son de recibo, y ahora se prefiere usar el término racionalidad del medio empleado, ¿no? De la racionalidad. Y finalmente, la víctima no tuvo que haber provocado al autor, ¿no? Si concurren esas 3 circunstancias, evidentemente es un caso de legítima defensa, donde no habría responsabilidad por parte de la mujer que está siendo violentada y simplemente ha usado una reacción legítima, estatal, permitida, no un supuesto de antijuridicidad, es una causa de justificación que finalmente la va a aliviar o le va a quitar, en pocas palabras, en palabras sencillas, no va a tener responsabilidad penal, ¿no? No habría responsabilidad penal en el caso de legítima defensa. Pero son los casos de legítima defensa perfecta, porque también pueden haber supuestos de legítima defensa imperfecta, ¿no? Donde ya no van a concurrir los 3 requisitos de la legítima defensa, que es la agresión ilegítima, la necesidad de los medios, la racionalidad de los medios y la falta de provocación, sino es que de los 3 van a haber solamente 2 de ellas, pero dentro de estas 2 tiene que haber necesariamente la primera, agresión ilegítima. Y esto es así porque el sustento y el fundamento dogmático de la legítima defensa es una agresión ilegítima. Entonces, para que haya legítima defensa imperfecta, tendrían que haber solamente 2 de los 3 requisitos de la legítima defensa. ¿Y cómo podría ser? Agresión ilegítima y necesidad de los medios, o racionalidad de los medios. O podría ser agresión ilegítima y falta de provocación, ¿no? Entonces, ahí, al haber una legítima defensa imperfecta, no se le va a excluir la responsabilidad, sino es que la responsabilidad tendría que ser atenuada, ¿no? La responsabilidad tendría que ser atenuada, ¿no? Eh, Legítima defensa son los mismos casos de defensa propia, por cierto, doctores, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Sigamos, a ver.
Y finalmente, hay cadena perpetua en los casos de feminicidio. Mira, veamos, hay cadena perpetua. Les había comentado que si un delito no te establece cuánto es el máximo de la pena, tenemos que concluir por parte general que el máximo es 35 años, ¿cierto? Pero la excepción a esto era cuando de manera puntual, de manera taxativa, de manera precisa, el legislador te dice que la pena puede ser hasta cadena perpetua. Y así está en el feminicidio, miren. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. ¿Y a qué se refiere con dos o más circunstancias agravantes? Se refieren a estas de acá que hemos visto. Por ejemplo, una mujer, por su condición de tal, que era menor de edad y sufría de un tipo de discapacidad. Y evidentemente el autor tiene que saber de esas dos condiciones. El autor tiene que saber que la víctima es una menor de edad y que la víctima sufre algún tipo de discapacidad. Y se aprovecha esas condiciones para acabar con su vida. Ahí concurren dos agravantes. De manera que la sanción tendría que ser evidentemente cadena perpetua. O también podría ser de una mujer, ¿no?, que se encontraba en estado de gestación y asimismo había sido sometida a actos de violación sexual, ¿no? Entonces también al haber dos o más circunstancias agravantes, la sanción tendría que ser evidentemente la cadena perpetua. Finalmente, el legislador también agrega la pena de inhabilitación como una pena principal, ¿no? Una pena principal. Eh, y esto es así porque de manera taxativa el legislador te establece que se les va a imponer las penas que están en el inciso 5 y el 11 del artículo 36. ¿Cuáles son estas? Bueno, estas sanciones de inhabilitación lo que hacen es restringir el ejercicio de la patria potestad por parte del autor sobre la víctima, siempre y cuando hayan tenido hijos en común, o también el inciso 11 lo que hace es que es una prohibición de que el autor pueda comunicarse con la víctima o personas que se encuentren de manera colateral con la víctima, ¿no? Eso es lo que hace finalmente la pena de inhabilitación, prohibiciones accesorias a la pena, sanciones accesorias a la pena, ¿ya? Si se demuestra lo contrario, si se demuestra de que el autor conocía de estos estados de minoría de edad, de estado de gestación, evidentemente sí se le imputa el agravante. Evidentemente, se le imputa el agravante, ¿no? Ahora, este tipo penal de feminicidio es un tipo penal muy controvertido, muy crítico en el derecho penal, ¿no? Porque han habido muchos autores que han salido a criticar este tipo penal sobre la base de varias posturas. Por ejemplo, mencionan que el feminicidio lo que hace es establecer situaciones de desigualdad en el ámbito de la protección, porque solamente protegen a las mujeres y no protegen a los varones, ¿no? Y se llega a la exageración incluso de afirmar que si ello fuera así, tendría que haber tipos penales como el masculinicidio y otras cosas más. Un sector critica por ese punto de vista. Otro sector dice que como quiera que haya feminicidio, el bien jurídico penalmente protegido acá en esencia es la vida humana. Y la vida humana no puede merecer graduaciones. No podemos cualificar vidas humanas, ¿no? Se protege la vida humana como tal por esencia. No podemos decir que una vida humana es más valiosa que otra. Entonces, establecer estas diferencias entre feminicidio y de repente otro tipo de categorías vinculadas a un factor específico de la víctima, ¿no? Podría también transgredir la norma constitucional, ¿no? Otros autores mencionan como crítica del feminicidio, ¿no?, que este tipo penal sencillamente no soluciona nada porque eh, el derecho penal tiene que ser un derecho penal de última ratio. No podemos, no podemos satisfacer los movimientos o los gritos de repente sociales, ¿no? Y que el legislador, por atender a esos gritos sociales, tenga que crear nuevos tipos penales y tipificar de manera automática nuevos delitos, ¿no? Entonces,
hay muchos autores que han criticado la regulación del feminicidio y hay otros, por ejemplo, que la defienden sobre la base de los siguientes argumentos. Por ejemplo, menciona que el feminicidio, ¿no? Menciona que el feminicidio, por ejemplo, se sustenta no solamente porque se protege el bien jurídico vida, sino es que también se protege la dignidad de la mujer. De manera que llegan a afirmar que el feminicidio no es un delito que protege solamente un bien jurídico, sino es que en esencia protege dos bienes jurídicos, ¿no? Entonces, y es por eso que esa dignidad humana, por qué se dice que también se protege? Porque ha sido menoscabada, porque ha sido afectada de manera secuencial, de manera estructural, de manera permanente en la sociedad, ¿no? A partir de los hombres, contratos desigualdades, contratos estereotipados, ¿no? Contratos humillantes y discriminadores. Entonces, siendo ello así, ¿no? Hay un sector de la doctrina que menciona que es necesario que se atienda por política criminal, ¿no? Una regulación autónoma del delito de feminicidio. Entonces, sobre esto, entrar a discutir sobre esto es, la verdad, en este momento, desde mi punto de vista, improductivo, porque deben haber muchas posturas de repente por ahí que uno u otra persona pueda asentar y se respeta totalmente, se respeta totalmente que puedan entender una u otra concepción. Sin embargo, al menos yo sí quiero dejar mi punto de vista acá sentado, ¿no? Y explicado, ¿no? Porque eh, el feminicidio como tal, como esencia, como movimiento, que lo que busca es la igualdad entre los varones y las mujeres, es un movimiento que tiene que ser atendido, ¿no? Y de ninguna manera se puede desconocer estos contextos secuenciales y estructurales que han sido víctimas las mujeres. En eso sí, este, sería más bien, sería este, un contrasentido no entender y no admitir supuestos tan evidentes que sí se han dado en la sociedad. Sin embargo, creo yo que este, estos lamentables sucesos se pueden servir mejor al derecho penal a partir de entender que no solamente tendríamos que crear un tipo penal de manera específica que proteja a las mujeres, sino es que si el sentido, si el sentido de este tipo penal es la violencia de género, podría haberse creado de repente una agravante específica vinculada al género, ¿no? Debería, no, el delito de feminicidio en todo caso, si realmente se quisiere, al menos desde mi punto de vista, si realmente se quisiere que logre un propósito de igualdad, no debería tener un tipo penal específico como feminicidio, sino es que más bien debería de regular todos aquellos supuestos de violencia de género, tanto para los varones como para las mujeres. Claro está, claro está que esto surge de una violencia contra las mujeres, claro está, pero ello podría interpretarse de una manera teológica mejor desde mi punto de vista, que puede ser objeto de críticas, no hay ningún problema, se respeta, no hay ningún problema, pero lo que tiene que atenderse, creo yo, es más bien a buscar la igualdad en todos los planos, que podría hacerse con un agravante, creo yo, en el 108, cuando se mata a una persona y el motivo por el cual se ha matado es por violencia de género. Y así protegemos a quienes se le ha matado por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser varones, ¿no? Entonces, al menos, eh, humildemente ese es mi punto de vista, que creo que de repente podría ser de recibo o otros lo podrían criticar, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no es una verdad absoluta, ¿no? Pero al menos es un punto de vista que yo quería dejarles sentados a ustedes y que los puedan ustedes recibir o de repente observar, no hay ningún problema acá, ¿no? El derecho justamente es eso, el derecho es choque de posturas, choque de posiciones, choque de fundamentos y de teorías, ¿no? Sigamos porque el tiempo nos está ganando. A ver, otro tipo penal que es muy concurrente en los supuestos este, en los supuestos de violencia de género son las lesiones graves, evidentemente. Son las lesiones graves, ¿no?
porque aparte de que el autor lamentablemente quiere acabar con la víctima, también esto surge primero desde actos violentos, atentados contra la salud antes que contra la vida, ¿no? El delito de lesiones se regula de manera posterior a los delitos de homicidio y derivados, justamente por la importancia del bien jurídico que requiere la salud, salud física, salud psicológica, pero la relevancia de este bien jurídico importa que también se regule y se rescate de manera taxativa estos supuestos de violencia de género aquí, en las lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? El legislador